Quizás lo recuerdes por el "no me mirás", ¡No me miras! ¡No me miras! ¡No me miras! por alguna pelea con algún plateísta, pero la realidad es que Caruso Lombardi es conocido por ser el salvador del descenso. No todos los técnicos pueden decir que llegaron a dirigir en primera división, y menos aún que llegaron por recomendación de Diego Armando Maradona. Y este es el caso de Caruso Lombardi, un técnico que la mayor parte de su carrera la hizo en el ascenso, sobre todo en la B Metropolitana y un poco en la B Nacional. Hasta el año 2007 era un completo desconocido hasta que Maradona hizo las gestiones para que empiece a dirigir a Argentinos Juniors. Diego le dio una indicación clara: salvar a los argentinos de la promoción y del descenso. Yo creo que Diego no se imaginaba el monstruo que iba a crear, no solo por el personaje mítico de la historia del fútbol argentino que iba a introducir a la primera división, sino también porque esa instrucción Caruso se la iba a tomar tan a pecho que iba a hacer su carrera en base a eso. Es por eso que hoy vamos a repasar las 7 veces que Caruso logró que un equipo permanezca en la primera división del fútbol argentino. Miren lo que es la casaca que me mandaron los muchachos de Indumentaria Art, una retro del Real Madrid con la 23 de David Beckham. Te voy a dejar el Instagram en la descripción de Indumentaria Art, que tienen camisetas actuales, retro, del fútbol argentino, del fútbol europeo, absolutamente de todo. Además, hacen envíos a todo el país. Así que te dejo el Instagram en la descripción, anda que no te vas a arrepentir. Caruso venía de ascender a Tigre a la primera B Nacional y de mantenerlo en la segunda categoría sin ningún tipo de problemas. Hasta el momento no había dirigido nunca en su carrera un equipo de primera división, pero gracias a las gestiones de Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors lo contrató en el año 2007 para que lo salve del descenso. Argentinos venía de jugar 2 promociones de forma consecutiva y si seguía de la misma manera, tarde o temprano iba a terminar descendiendo a la primera B Nacional. Caruso se encontró en el plantel jugadores de la talla del Chavo de Sábato, Leonel Núñez, el Demonio Auche, Franco Niel y Néstor Ortigoza, entre otros. Hizo un torneo más que digno después de terminar octavo con 26 puntos en el Clausura. Incluso se terminó salvando con una fecha de anticipación cuando fue a La Plata y perdió 2-0 contra Estudiantes, pero lo que lo mantuvo en la máxima categoría fue que ni Godoy Cruz, ni Chicago, ni Belgrano ganaron ese día. En total, en ese torneo Clausura, Argentinos cosechó 26 puntos, producto de 6 victorias, 8 empates y 5 derrotas. ¡Gol de carrera! ¡Gol! ¡Gol! Después de salvar a Argentinos del descenso, llegó a Newell's Old Boys de Rosario. Agarró en la fecha 11 de la Apertura 2007 con el equipo en una situación muy comprometida. Habían echado a su entrenador Marini después de perder el clásico contra Rosario Central y de perder 4-0 con Argentinos, resultado que lo relegó a la zona de descenso directo. Por aquel entonces Newell's tenía jugadores de la talla de Cristian Ansaldi, Santiago Salcedo, el Flaco Schiavi, Lionel Bangioni y Alejandro da Silva. Con 8 partidos por disputarse de aquella apertura, Caruso agarró al equipo en el 17º puesto y logró llevarlo hasta el 11º. El Clausura 2008 lo dirigió de principio a fin y tuvo un partido muy recordado por los hinchas de Newell's, que fue el clásico contra Central en el Gigante de Arroyito. Partido en el que terminó ganando el equipo de Caruso por 1-0 y no solo significaba ganar un clásico que ya de por sí es muy importante, sino que le ganaba a un rival directo en la lucha por el descenso. Silva la saca a la media, le queda Salcedo. ¡Gol! En aquel torneo terminó octavo y se terminó salvando del descenso de manera bastante holgada, a 9 puntos de Racing, que era el último equipo que disputaba la promoción. En total en la Lepra dirigió 28 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 9. Ni bien terminó ese campeonato, Caruso decidió renunciar, alegando que algunos jugadores le hicieron la cama en las últimas fechas del campeonato, y en algunas declaraciones apuntó sobre todo contra el Flaco Schiavi. ¿Existe la posibilidad de que un grupo le haga la cama a un técnico para que se vaya? A mí me pasó en Newell's. ¿Viste? Vamos a aplaudir. Muy bien.
En el Clausura 2009, Caruso Lombardi se convirtió en el nuevo entrenador de Racing de Avellaneda. Por primera vez en su carrera le tocaba dirigir a un equipo grande del fútbol argentino. En una situación normal, un entrenador que agarra a Racing es para pelear por títulos y por clasificaciones a copas internacionales, pero este no era el caso. La realidad es que Racing estaba muy comprometido con la tabla en los promedios, y si había alguien que demostró que sabía de salvaciones, era Caruso. Racing no solo había jugado la promoción del año anterior, sino que tras un muy mal apertura 2008 y un inicio de clausura muy malo, con 3 derrotas de forma consecutiva, la última de ellas contra su clásico, contra Independiente, terminó llamando a Caruso Lombardi, que asumió la fecha número 4 a tan solo 2 puntos de la promoción. En aquel equipo destacaban jugadores como Gabriel Mercado, Juan Carlos Falcón, Claudio Jacob, Lucas Castromán, el Payasito Luguercio, entre muchos otros de mucha calidad. Tras un comienzo bastante irregular de Caruso en el banco de la academia, terminó haciendo un verdadero campañón. 30 puntos en 16 partidos. Incluso se terminó salvando del descenso con una fecha de anticipación, cuando le ganó 2-0 a Gimnasia de Jujuy en el norte del país. Sosa. En el 2012 volvió a tener la chance de ser entrenador de un equipo que estaba luchando por la permanencia. En este caso con algo de polémica, porque San Lorenzo fue a buscar a un entrenador que tenía trabajo. Caruso en ese momento estaba dirigiendo a Quilmes, que le estaba yendo realmente bien en la Primera B Nacional, pero la necesidad hizo que fueran a buscar al experto en salvaciones. Caruso llegó en la fecha número 9 con el equipo en promoción y cerca del descenso directo. En aquel plantel tenía jugadores como Néstor Ortigoza, Enzo Kalinski, el Pipi Romagnoli, el Puma Gigliotti, el uruguayo bueno Julio Buffarini, entre muchos otros jugadores de gran calidad. Uno de los partidos más recordados, no solo de aquel campeonato, sino de la historia moderna del fútbol argentino, es aquel San Lorenzo 3, Newell's 2 en el nuevo gasómetro. El equipo de Rosario se fue al entretiempo ganando 2-0 y casi condenando a San Lorenzo a irse a la segunda categoría del fútbol argentino, pero hubo una reacción espectacular por parte del Ciclón y lo terminó ganando 3-2 de forma agónica. Gigliotti. Finalmente se salvó del descenso en la última fecha contra San Martín de San Juan, un rival directo al que le ganó 3-1, pero todavía necesitaba una ayuda externa y el que se la dio fue Colón de Santa Fe, que en condición de visitante le ganó 3-0 a Banfield y lo condenó a descender a la segunda categoría del fútbol argentino. Si bien se salvaba de irse directamente a la B Nacional, todavía tenía que jugar la promoción contra uno de los equipos sensación de ese momento, como lo era Instituto de Córdoba. La ida se jugaba en suelo cordobés y San Lorenzo consiguió un resultado espectacular porque ganó 2-0, que con la ventaja deportiva casi que significaba mantener la categoría, pero eso era algo que todavía tenía que defender y confirmar en el nuevo gasómetro y finalmente lo terminó haciendo tras empatar 1-1 y de esa manera quedarse en primera división. Chiarini, ganando Instituto 1-0, allí va Ortigoza, ¡gol! En total, en su estadía en San Lorenzo, entre torneo y promoción, ganó 5 partidos, empató 6 y perdió tan solo 2. En el año 2013 volvió a dirigir a Argentinos, que nuevamente necesitaba de su ayuda para mantenerse en la primera división. El bicho comenzó el torneo final de ese año con cierto margen en cuanto a la tabla de promedios, pero se terminó complicando solo y en las primeras 5 fechas cosechó tan solo un punto y quedó muy cerca del descenso. Es por eso que en la fecha número 6 asume Ricardo Caruso Lombardi con un plantel bastante limitado, entre los que se destacaban jugadores como Matellán, Garcé, Placente, Drupi Gómez y el ecuatoriano Anangonó.
Tras una leve recuperación de la mano de Caruso, el equipo con él en el banco tuvo una recaída bastante grande, perdió 5 partidos de forma consecutiva y en ese marco tuvo una pelea recordadísima en la historia del fútbol argentino con Placente. Eso viene de un terrible cagón. Es un terrible cagón, porque si tendría algo para decirme me lo hubiera dicho hoy acá en el vestuario. Yo con Ariel, con García, hablé por teléfono ayer media hora. Nos dijimos un montón de cosas y él me dio la razón en muchas cosas y yo le di la razón en otras cosas a él. Y con Matellán hablé esta mañana y nos dijimos un montón de cosas entre nosotros y yo le dije cómo era el tema. Entonces, si ellos dos lo aclararon conmigo y él no tuvo los huevos para aclararlo conmigo, que se haga cargo de lo que está diciendo. Después de eso, muchos daban a Argentinos como descendido. No solo porque había perdido 5 partidos de forma consecutiva y el equipo estaba muy mal, por el clima tenso después de la pelea entre Caruso y Placente, sino porque mirábamos el calendario y a Argentinos le quedaban por delante River, que terminó siendo el subcampeón del torneo con Ramón Díaz como técnico, y Newell's, que fue el campeón de ese torneo con el Tata Martino en el banco de suplentes. Lo que nadie se esperaba es que el Argentinos de Caruso se volvería a recuperar y no solo le ganó a River en la Paternal, sino que también en la última fecha fue a Rosario a jugar contra el campeón, fue a jugar contra Newell's y le terminó ganando en la última jugada del partido y de esa forma se quedó en la primera división. Se va a venir el centro, va el bicho. Atención con Argentinos. El centro va al cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Argentinos! Numéricamente y futbolísticamente esta no fue de las mejores salvaciones de Caruso, quizás el Racing de 2009, el propio Argentinos de 2007 y Newell's tenían mejor fútbol que este Argentinos, pero la realidad es que esta tuvo una épica impresionante para los hinchas de Argentinos. La salvación de Quilmes en 2014 tuvo un sabor muy especial para Caruso, que ya había intentado dejar a este equipo en primera en el año 2011, pero pese a un gran esfuerzo y una buena campaña, no lo había conseguido. En este caso llegó la fecha número 3 del torneo con el equipo al borde del descenso y un momento muy pero muy malo. En el plantel había jugadores como Cristian Lema, Chirola Romero, el uruguayo Bogosian, Telechea y Luciano Abecasis. Tras una campaña bastante irregular en la que había ganado bastantes partidos pero también había perdido muchos, llegó a la penúltima fecha sabiendo que iba a enfrentar al puntero, que en ese momento era Gimnasia, y buscaba ser campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia, y en la última River en el Monumental, que también estaba peleando por el campeonato. En esa situación es imposible quedarse en primera para cualquier equipo que no esté dirigido por Ricardo Caruso Lombardi. En la penúltima fecha contra Gimnasia en la cancha de Quilmes se dio el batacazo y el equipo que estaba peleando el descenso le ganó por 2-0 al que estaba peleando el campeonato y de esa forma aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Se va, viene. ¡Gol! Quilmes de primera, gol. Se salvó del descenso Quilmes, gol. Quilmes se queda en primera. Si no ganaba ese partido, difícilmente se hubiera quedado en primera división, teniendo en cuenta que en la siguiente fecha River lo vapuleó y le ganó 5-0. En total, en ese campeonato, Quilmes, bajo las órdenes de Caruso, ganó 7 partidos, empató 3 y perdió 7. La última salvación, el último gran hito de Caruso Lombardi como entrenador fue en Sarmiento en el año 2016. Agarró a 10 fechas del final del torneo con el equipo muy comprometido y con un plantel realmente limitado en cuanto a nombres. Algunos que se destacaban eran el arquero Trípodi, Dardo Milok, Walter Buse, Spinacci y no mucho más. Al igual que con Argentinos en 2013, en Sarmiento también se salvó en la última jugada de la última fecha de manera agónica. En este caso con el gol de Spinacci a Olimpo, que lo terminó dejando en la primera división. Bien Chávez ante la marca de Blanco y va a buscar el área, se metió, tiene Spinacci el gol de la salvación, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
Sarmiento. Irónicamente, Caruso, que salvó 2 veces del descenso argentinos, con esta salvación a Sarmiento lo terminó condenando al bicho a descender a la segunda categoría del fútbol argentino. En total, en los 10 partidos que disputó Caruso al mando de Sarmiento, ganó 3, empató 4 y perdió 3. Caruso Lombardi es uno de los personajes más polémicos y controvertidos de por lo menos los últimos 20 años del fútbol argentino. Tuvo peleas con jugadores, con dirigentes, con otros técnicos, con periodistas, tiene un montón de momentos virales, salvó muchos equipos del descenso, muchos lo odian, muchos lo aman, pero es innegable que representa la cara de una época muy larga del fútbol local. Muchos le critican que nunca logró nada más allá de salvar equipos del descenso, que no peleó campeonatos, que no peleó clasificación a copas internacionales, pero yo creo que nadie supo ocupar mejor el rol que le correspondía que Caruso Lombardi. A él le tocó el rol de ser el salvador del descenso, se hizo cargo de eso y siempre buscaba un desafío nuevo. Además, yo creo que hay técnicos que están hechos para algunas cosas. Yo creo que a los técnicos más ganadores de la historia, si los pones en alguno de los vestuarios calientes por el momento en el que estaban, en el que le tocó entrar a Caruso, no sabrían ni por dónde empezar. Así que me parece que es de valorar todo lo que hizo Caruso en el fútbol argentino. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete.